Muchas gracias a usted, legislador Salgado. Tiene la palabra el asambleísta Raúl Tello. Colegas legisladores, ahora que la Asamblea Nacional ha hecho una renovación de sus autoridades, aspiremos que de una vez por todas la Asamblea cumpla de manera adecuada y oportuna con la tarea fiscalizadora. No es posible que un juicio político llegue a esta Asamblea después de un año. No es posible que tantos juicios políticos han llegado tardíos a la Comisión de Fiscalización y allí se han quedado en el limbo, sin que la máxima autoridad de la función legislativa dé tratamiento a esos juicios políticos. Esperemos que la Asamblea Nacional, sus nuevas autoridades, le devuelvan esa capacidad fiscalizadora a la Asamblea Nacional. Recordemos que ante la ausencia de fiscalización en los 10 años del gobierno anterior, es precisamente cuando se cometieron los más grandes actos de corrupción en este país. Ante la ausencia de control político, ante la ausencia de una institución que sea capaz de señalar todas las ilegalidades, las arbitrariedades, los abusos que se cometieron con los recursos públicos. El Estado tiene una obligación fundamental con los ecuatorianos y ecuatorianas, y es proteger la vida de todos los ciudadanos. Es proteger a sus ciudadanos y sus derechos. No es posible entonces que el Estado se desentienda de la protección de esos derechos de la ciudadanía. Aquí se ha hablado por parte de la ex canciller. Señor presidente, rogaría por favor que si hay legisladores que no les gusta, no les interesa, por lo menos siga, hagan por silencio. favor, es importante escuchar al legislador. Por favor, colegas legisladores. Adelante, por lo legislador menos que Tello. hagan silencio. Por favor, Yo no les adelante, pido que Tello. me escuchen. Si no les gusta, Adelante, legislador que salgan. Tello. Le he escuchado a la ex canciller hablar de ser defensora de los derechos humanos. Realmente yo votaría en contra de la censura de la canciller si alguna vez le hubiese escuchado algún pronunciamiento de ella defendiendo los derechos humanos de quienes fueron vulnerados en esos derechos en el gobierno anterior. Y aquí tenemos a alguien, al coronel César Carrión, que vulneraron todos sus derechos. ¿Se pronunciaría la ex canciller en contra de esa vulneración de derechos humanos? ¿Habría existido algún pronunciamiento de ella? ¿Habría existido algún pronunciamiento al respecto del asesinato del general Jorge Gabela? ¿Del asesinato de Fausto Valdivieso, de Quito Pazmiño, de María Fernanda Luzuriaga, de Wellington Alcíbar, de Luis Mejía, del policía Efrén Calderón, del policía Froilán Jiménez, de dirigentes indígenas que fueron asesinados por estar en contra de la minería, como Freddy Taish, Byron Tene, Manuel Pinchopa? ¿Alguna vez se pronunciaría defendiendo los derechos humanos de esas personas que fueron asesinadas y de sus familias? Ahí sí se olvidaron de los derechos humanos. Pero claro, hablan de derechos humanos
cuando se trata de defender los derechos de alguien que de alguna manera les ha venido protegiendo y no ha divulgado las informaciones que seguramente tiene él al respecto de los grandes actos de corrupción. Me refiero a Julian Assange. Ahí sí hay derechos humanos y está bien defender los derechos humanos de ese ciudadano, de ese ser humano, pero también se deben de defender los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Por qué estuvo ausente la Cancillería en la defensa de los derechos humanos de los 3 periodistas secuestrados y posteriormente asesinados? Quienes tuvieron que asumir las relaciones internacionales que permitan implementar acciones para la liberación de los periodistas secuestrados fueron sus familiares, y eso se demostró de manera contundente en la Comisión de Fiscalización, y la ex canciller no pudo demostrar lo contrario. ¿Quién estableció relaciones internacionales con organismos como la OEA, como la Cruz Roja, para implementar acciones en favor de los periodistas secuestrados? Los familiares. ¿Quién estableció una relación directa con el Papa Francisco para que exista intervención de la Iglesia en la liberación de los periodistas? Los familiares. Allí estuvo ausente la Cancillería. Y claro, ella tiene razón en algo. La responsabilidad no es solo de ella. Ahí existieron otro tipo de responsabilidades del ministro de Defensa, del ministro del Interior. Y yo creo que esta asamblea sí tiene que resolver el envío de todo el expediente a la Fiscalía, porque en la Comisión de Fiscalización se hizo una denuncia absolutamente grave por parte de un familiar de los periodistas, del señor Rivas concretamente. Él manifestó de que no existió el interés del Estado y del gobierno de que los periodistas regresen con vida, de que había intereses oscuros que querían que los periodistas no regresen, porque ellos, si regresaban, regresaban con informaciones que vinculaban en acciones delincuenciales a determinados funcionarios. Y eso la Fiscalía tiene que investigar, porque las investigaciones de la Fiscalía no pueden quedarse exclusivamente en señalar responsabilidades penales de quienes efectuaron materialmente el secuestro o el asesinato, sino también de estos posibles vínculos, porque realmente esa denuncia es grave. Y ellos han dicho de que con el apoyo de organismos internacionales se está investigando aquello, pero en la medida en que el Estado es quien tiene que proteger a sus ciudadanos, es la Fiscalía que tiene que realizar esa investigación. Aquí, de manera irrespetuosa, la ex canciller nos quiso dar lecciones a la Asamblea de qué es lo que tenemos que hacer, y nos habló de que tendríamos que trabajar por el bien común de los ciudadanos antes que estar preocupados de este juicio político. La pregunta es, los recursos que ella utilizó en su campaña para llegar a la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿habrán servido para el bien común? Su presencia en esa dignidad estarán sirviendo para el bien común. Sería bueno que responda aquello, que nos responda a los ecuatorianos cuán beneficiosa ha sido su designación
para el país, para la generación de empleo que ella habló, para el mejoramiento de la calidad de la educación. ¿En qué nos ha servido a los ecuatorianos esa designación? ¿De qué nos ha servido los recursos Asambleísta, se terminó su tiempo. que el Estado ecuatoriano invirtió para que ella sea postulada como tal en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Nos dijo también aquí que ella es víctima o ha sido víctima de acosos, de chantajes, que es una pobrecita perseguida política como otros, que también se dicen perseguidos políticos, pero no nos dicen quién les está persiguiendo, qué medios de comunicación les ha perseguido. Asambleísta Tello, finalizó su tiempo. Le Señor agradezco muchísimo. presidente, con lo expuesto, mi voto será por la moción de censura en contra de esta mala funcionaria. Gracias, presidente.